Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios en esta noche. Estamos contentos de que el Señor haya sido grande contigo y conmigo y que nos haya regalado el don de la vida y nos traiga esta noche para gozarnos en su presencia a través de sus cantos, a través de la oración y a través de su palabra. En esta noche queremos analizar una historia extraordinaria en la palabra de Dios. Y le hemos dado como título Una peregrina en la encrucijada del camino. Todos nosotros somos peregrinos. Cada uno tiene su historia, su propia historia. Y esta noche vamos a ver cómo Dios puede cambiar nuestra historia. Y normalmente nuestras historias no son tan buenas, aunque hay episodios buenos, pero la mayoría de ellas son historias tristes. Y queremos en esta hora analizar a través de la palabra del Señor esta escena extraordinaria. Dice la palabra que Jesús se fue al monte de los olivos. Y el versículo 2 menciona que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó a enseñar. Antiguamente, cuando un maestro iba a enseñar algo grande, lo hacía sentado. Hoy en nuestros países latinoamericanos, cuando usted quiere decir algo grande, tiene que pararse para que todo el mundo lo escuche y lo mire. Pero los grandes maestros, cuando tenían que decir algo importante, lo decían o lo hacían sentado. ¿Cómo cambia la cultura? La cultura es la que determina cuándo usted llora y cuándo usted ríe. La cultura es lo que determina muchas cosas. Cuando en el oriente alguien nace, la gente llora, y cuando alguien muere, la gente celebra. En ciertos países hubo un problema en Vietnam. Un americano con un chino eran amigos y uno de los dos murió y uno se comprometió con el otro que si él moría se encargaría de cuidar de sus hijos y familia. Y un día fueron al cementerio y el chino llevaba comida y el gringo llevaba flores. Y el gringo le dice al chino: ¿y a qué hora va a venir tu pariente a comer? Y él dice: a la misma hora que tu pariente viene para oler las flores. La cultura es lo que determina cuándo usted llora y cuándo usted ríe. Pero hermanos y hermanas, la cultura es importante, pero más importante es lo que el Señor tiene para ti y para mí. Cuando Jesús estaba sentado para enseñar algo grande, el enemigo no quiere que se enseñen cosas grandes. Y siempre presenta obstáculos y distracciones en el camino, y dice que los escribas y fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dice el versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. ¿Puede usted imaginarse? El Señor Jesús va a iniciar una enseñanza grande y extraordinaria que cambiaría la vida de sus oyentes. Y el enemigo dice: yo tengo que estar en esa reunión para ser un factor distractor, para distraer las mentes y para que nadie se salve y nadie encamine sus pensamientos, sus sentimientos y sus pasos por la senda que el Señor Jesús quiere trazar. Imagínense si esta gente no estaba versada, que le dijeron al propio Jesús: en la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? ¿Saben dónde ellos estaban citando? Mire cómo se fueron a Deuteronomio 22:22 y no lo tenían allí, solamente hicieron referencia de este texto. ¿Qué dice Deuteronomio 22:22? Si se sorprende a un hombre echado con una mujer casada, los dos han de morir. Y esto era para que se terminase, así acabará con el mal en Israel. Ellos llegaron documentados. Los escribas y los fariseos eran los doctos de la ley allí en Israel, en Jerusalén. A ellos nadie les echaba cuento
de leyes rituales, de leyes ceremoniales y del Pentateuco. Ellos dominaban las escrituras a su estilo, a su manera. Y ahora ellos tenían el argumento: esta mujer la encontramos, la ley dice que hay que apedrearlo, hay que matarla. Pero observen el texto, ¿qué era lo que decía? ¿Que solamente la mujer, o a quienes estaba involucrando el texto? A los dos. Pero ellos llegaron solamente con una mujer, no llevaban al culpable con quien ella había estado. Así que usted observe cómo trabaja Satanás. 25 horas pasa leyendo las escrituras para engañarte a ti y a mí, no para ilustrarnos en el camino de la salvación. El episodio continuó y dice el versículo 6: decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo, para ponerle una trampa a Jesús. ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento cuando ellos llevaron ese lazo o esa trampa a ver si Jesús caía o no? Para ver si Jesús era ignorante o no, si Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios o no, si Jesús estaba relacionado con los eventos y los acontecimientos actuales. Para esa época, de esta escena, de este incidente, Israel se encontraba bajo el yugo romano, y quien determinaba si alguien debía morir o no ya no era Israel, ahora era Roma. Así que ahora ellos querían probar si Jesús era ignorante concerniente a la época, la circunstancia y los escritos. Llevaron una trampa para el Señor Jesús, y dice el verso 7, y entonces insistían en preguntarle que si había que ejecutar la ley de Moisés o no. Ya la ley de Moisés no tenía efecto porque el pueblo estaba sometido a el yugo romano, y ellos eran lo que determinaban la pena capital o no. Insistían en preguntarle. Se enderezó y les dijo, voy al 6 para poder acusarle. Entonces insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué dice Jesús? Tire la primera piedra. ¿Ok, señores? Ustedes están con un argumento que es lógico, que es correcto, y si ustedes creen que están en lo correcto, entonces arrojen la primera piedra. No era que no estaba Jesús conociendo la realidad de la ley romana. Dice el verso 8: y volvió a inclinarse hacia el suelo y escribía en la tierra. Y al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer con él. Es la segunda vez que algo se escribe con el dedo. Y la Biblia dice en San Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas que fueron hechas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. Es decir, que la primera vez que se escribió fue en el monte Sinaí, las tablas del pacto. Jesucristo participó activamente en esa escritura. Eso es lo que dice San Juan 1, del 1 al 3. Y ahora vemos a Jesús que está escribiendo en el suelo y inicia a escribir. Pero ¿qué era lo que escribía esta vez? Ya no eran los 10 mandamientos. Usted no tiene idea de lo que Jesús estaba escribiendo. Jesús estaba escribiendo allí la historia de cada uno de aquellos hombres que llegaron a acusar a esta pobre mujer, y que con una trampa, con un lazo, sin la otra persona que debía ir, Jesús empezó a revelar en pantalla gigante la condición de cada uno de ellos. ¿Por qué? Ellos leyeron, ellos vieron, ellos entendieron, interpretaron. Pero el mismo Juan dice que hay muchas cosas que hizo Jesús y que dijo Jesús que no se escribieron, que si se hubiesen escrito no habría espacio para tantos libros en el mundo. Y esta fue una de las cosas que no se escribió. Pero la reacción de estos hombres nos indica que sí entendieron la escritura.
¿Por qué? Porque desde el mayor hasta el menor empezaron a abandonar el lugar y solamente quedó la mujer y Jesús. Dice el verso 10, entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, y desde ahora no peques más. Esta historia es extraordinaria. Y es extraordinaria porque la escribe el teólogo Juan. Los 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos, que significan semejante o parecidos: Mateo, Marcos y Lucas. Pero el libro de Juan, aunque es un evangelio, el 4º evangelio es un libro teológico. Es un libro de profundidad teológica y conocimiento profundo que usted y yo debemos investigar. Y aquí no aparece el nombre de la mujer que llevaron delante de Jesús. Si hubiese sido Lucas el que escribe este episodio, Lucas era un estadista, era un médico, era detallista. Él colocaba el lugar, la hora, cuántos habían y el nombre, porque él investigó diligentemente la historia. Pero Juan está ahora hablando de un tema profundo que tiene que ver con una teología de la vida del ser humano. Y queremos en esta noche descubrir la historia de esta mujer y a ver qué fue lo que ocurrió en su entorno y cómo el Señor Jesús logró la victoria en ella. Su historia. ¿Quién era esta mujer del relato bíblico? En primer lugar, la Biblia dice que ella se llamaba María y que era hermana de Marta y de Lázaro. Ellos vivían en un lugar que se llamaba Betania. Fue seducida por un líder de la iglesia llamado Simón el fariseo. Y también la historia bíblica dice que ella era pecadora. Era una joven extrovertida, dinámica, alegre, optimista. Era una persona que con facilidad hacía amigos. Ella era siempre el centro de las actividades en la comunidad donde ella vivía. Y fue creciendo y adquiriendo una escultura esbelta, elegante y atractiva. De repente un líder de la iglesia empieza a ser atraído por esta joven dinámica y extrovertida. Esta muchacha empezó a crecer en ese ambiente. De repente esta joven es seducida por un líder de la iglesia que por su experiencia logró y pudo más que ella. Y toda la comunidad se enteró de su situación y ella decide abandonar ese pueblo natal de Betania y se dirige hacia otro lugar, una ciudad llamada Magda. Cuando ella llega a Magda, se le cambia el nombre de solamente María y ahora recibe el nombre de María Magdalena. Ella llegó con sus maletas, su valija a la ciudad de Magda con el objetivo de buscar un trabajo honrado, decente. Llegó con su currículo al primer restaurante para solicitar trabajo y le preguntaron: a ver, mencione cuáles son las recetas que usted domina en el arte culinario. Y tristemente María nunca había aprendido a cocinar. La experta era Marta, su hermana, la especialista en los platos deliciosos y exquisitos que agradaban a Jesús cuando visitaba esa área de donde vivía María, Lázaro y Marta. De manera que ella no tenía una historia de trabajo, una experiencia. Y un día, cuando había perdido todas las esperanzas de reintegrarse a la sociedad, de tratar de quitar ese sentimiento de culpa que golpea y que arrastra y que persigue al ser humano por años. Porque es impresionante que nosotros los seres humanos tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente, y que se activan permanentemente mientras existimos en este planeta. Ahora se encontraba en la plaza principal de Magda, viendo qué hacer. Si volvía a Betania, era el cuchicheo, era la murmuración, era la crítica de sus hermanos, de sus amigos y de la congregación a la cual ella asistía.
Si se quedaba en Magda, no tenía cómo ganarse la vida. Y un día del oriente vienen aquellos millonarios compradores de conciencia y de inocencia y observan a esa joven que está sentada allí sin horizontes. Y usted sabe que el enemigo tiene más de 6.000 años de estar tratando con la naturaleza humana, que él puede percibir a través de su rostro sus problemas, porque el rostro es el espejo del alma. Y aunque él no tiene la autoridad y el poder para leer sus pensamientos, sí, en su experiencia de más de 6.000 años, él puede saber lo que está ocurriendo en su vida y puede proyectarse y puede incitar para que eso se dé. Y cuando aquel señor llegó, la saludó, hizo el contacto amistoso, le preguntó que si era del área, que si estaba realizando alguna actividad, y ella dijo: estoy buscando trabajo, pero no tengo experiencia y en todas las puertas que he tocado me han rechazado. Y él dice: yo tengo un trabajo para ti que no necesita currículum, no necesita hoja de vida, no necesita recomendación. Yo tengo un trabajo donde tú vas a ser una meretriz. Meretriz es el nombre para las damas que venden su cuerpo. Y entonces ella dice: de todo modo nadie me conoce aquí, voy a trabajar un tiempo, voy a ahorrar dinero, de repente a la gente en Betania se les olvida mi historia y voy a regresar a Betania y todo va a ser diferente. Amados hermanos y hermanas, empezó a adquirir mucho dinero. Un día vendedores de perfumes, de alabastro, pasaron por allí y antiguamente el dinero había que enterrarlo. Si usted no tenía un terreno propio, no podía estar enterrando dinero, y ella decide invertir ese dinero en un frasco de alabastro, un perfume caro. Cuando llegase a Betania lo vendería y recuperaría nuevamente su dinero. Pero su sentimiento de culpa, su conciencia acrecentaban más. Había una profunda necesidad y no había una satisfacción en su labor, en su trabajo. Su vida se deterioraba cada día más y más. Sus metas se agotaban, sus objetivos y sus ideales. Y un día en el periódico de la localidad, en primera plana, se anuncia la llegada de un predicador. Ese predicador estaría allí en Betania dando las buenas nuevas de salvación. Y esa noche, esa tarde, María Magdalena decide asistir a esa reunión importante. Cuando ella recorre la ciudad, escucha de esa noticia. La multitud se había agolpado, no había espacio para llegar, pero ella se infiltró entre la gente y escuchó a ese predicador decir: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Estimados hermanos y hermanas, esa mujer ansiosa, fatigada, con una historia triste, con una conciencia golpeada, escucha que si iba a ese predicador, ella fatigada y cargada, él tenía la solución para su situación. Se aproximó más, avanzó más cuanto pudo, y luego escucha a ese gran predicador decir: todos los que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene nunca lo echo fuera. Esta mujer sedienta y hambrienta por encontrar la satisfacción real y la felicidad, se abrió paso entre la multitud y llegó a los pies del predicador, quien decía: el que viene a mí nunca le echo fuera. Amados hermanos y hermanas, ella llegó donde el predicador oró por ella, el predicador obró un milagro en ella, y dice la palabra que se le produjo una sanidad. Pero cuando el predicador regresó de allí, María regresó nuevamente a sus labores. Hay veces que usted está en una campaña, en una predicación, y el Espíritu de Dios toca la parte más sensible de su vida, y allí, cuando usted está sentado, empieza a hacer planes y empieza a revolucionar su mente en entregarse totalmente al Señor.
Y el enemigo inmediatamente sabe, por los 6.000 años de estudio de la naturaleza humana, descubre que hay una revolución en su vida, en sus pensamientos, y que usted está dispuesto a rendirse a Jesús y llega con todas sus huestes para apaciguar ese desencadenamiento, esa revolución, y para que usted vuelva nuevamente igual o peor que como era. Esta mujer tristemente regresó nuevamente a su vida. Pero mi hermano y hermana, un día el Señor Jesús la encontró otra vez. Y el Señor Jesús la encontraba y la perdonaba. Porque Jesús es el único que cuando tú y yo vamos a Él, Él no nos echa fuera. Los seres humanos nos echan fuera. Los seres humanos nos critican. Los seres humanos murmuran de nosotros. Pero Jesús dice, el que viene a mí, nunca le echo fuera. Y dice el salmista David, es mejor 1000 veces caer en las manos de Dios, del Dios vivo, que caer en las manos de los hombres. Esta mujer decidió ir a Jesús. Y un día hay una gran fiesta. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, ocurrió algo impresionante. ¿Qué fue lo impresionante que ocurrió? Lo impresionante es que Jesús había liberado totalmente a María. María alistó sus maletas y decidió nunca más volver a esa vida de autocastigo, regresar a Betania, no importa lo que la comunidad dijera, pero ahora había paz en su conciencia, en su corazón, y había libertad. Un día Jesús, caminando allí cerca de Magdala, entre la zona montañosa, escuchó a una persona decir, que era típico en aquellos días, leproso, leproso. Había un hombre que estaba leproso y sin que le pidiera a Jesús, Jesús lo tocó y lo sanó. Y este leproso se llamaba Simón. Jesús había sanado a Simón el leproso. Y Simón el leproso hizo una gran fiesta para pagarle a Jesús por lo que Jesús había hecho por él. Invitó a Marta para que preparara los alimentos, invitó a Lázaro, a quien Jesús había resucitado previamente, invitó a los discípulos, pero no invitó a María, porque este Simón el leproso era quien había inducido a esta pobre mujer a una vida de pecado. Pero dice el versículo 7, vino una mujer con un frasco de alabastro, con un perfume de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba a la mesa. Esta mujer se enteró que Jesús estaría allí y no le importó. Ya cuando usted conoce a Jesús, usted no le importa absolutamente nada. Ya el Señor Jesús coloca una valla de protección alrededor de su vida, y el enemigo no tendrá ventaja, y sus estrategias y sus artimañas no podrán con su vida de entrega al Señor. Lucas lo presenta diferente. Dice Lucas que una mujer de la ciudad, que había sido como pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de él, de Jesús, a sus pies, y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, el ex leproso que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Esto solamente pasa en la mente del fariseo. La fiesta estaba llena. Era lo más grande que este fariseo podía hacer. Y para su sorpresa, ahora aquella mujer que él había inducido está allí ungiendo, y se suelta los cabellos. Y soltarse el cabello para los días de los israelitas era símbolo de prostitución y de pecado. Debían siempre estar cubiertas el cabello. Y ahora ve que esta mujer se suelta el cabello y que unge los pies y que derrama sus lágrimas y los seca con su cabello los pies de Jesús. Y él dice,
yo me equivoqué gastando tanto dinero, haciendo esta gran fiesta, traje a este hombre que supuestamente es profeta, y si verdaderamente fuera profeta, supiera quién es esta mujer que la está tocando, besando, que es una pecadora. Y pienso yo que de repente él dijo, si él fuera profeta, supiera que yo fui el que induje a esa mujer al pecado. Y hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Cuando Jesús le dijo Simón, él está pensando, nada se ha dicho a la luz. Simón, tengo algo que decirte. Simón se le erizaron los vellos, porque Simón había escuchado que Jesús tenía la capacidad de leer el pensamiento. Lo que Satanás no puede hacer, Jesucristo sí lo puede hacer. Así que él pensó que Jesús ahora le iba a decir, cuando le dijo, tengo algo que decirte, y él asustado dijo, di maestro, ¿será que este hombre me va a arruinar mi fiesta? Y que le va a decir a los invitados, ¿quién es esta mujer? Porque mire lo que dice el siguiente versículo. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Jesús le empieza a desviar un poco para tranquilizar su conciencia a través de una ilustración. Él pensó que Jesús iba a arruinar su fiesta, pero hermanos y hermanas, Jesucristo es todo un caballero. Jesucristo nunca le arruina la fiesta a nadie. Jesucristo es el que permite que tu fiesta y mi fiesta pueda ser exitosa cuando Él está presente. Y hermanos y hermanas, Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más, y Jesús le dijo, has juzgado bien. Pero ahora vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Y qué pudo haber pensado en ese instante Simón? Y Jesús continúa, entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Pero ella, esta mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que como sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, ella ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y vuelta nuevamente a la mujer pecadora, ahora perdonada, le dijo lo mismo que le dijo la primera vez, vete y no peques más. Ahora le está diciendo delante de la multitud, tus pecados te son perdonados. Gloria sea el nombre del Señor. En esta noche Jesús quiere detenerse allí al lado donde tú estás y decirte, tus pecados te son perdonados. Y cuando tus pecados y mis pecados son perdonados, hermanos y hermanas, solamente queremos estar cerca de Cristo Jesús. Simón el leproso era el mismo fariseo, y los que estaban con él a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué bueno, mi hermano y mi hermana, que hay alguien en quien podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza. Qué bueno que hay alguien que nos entiende y que nos comprende. Que hay alguien que está esperando ese momento que tú y yo decidamos retornar de nuestro caminar, de nuestro andar y de venir por el mundo, y que miremos a Jesús que está esperando con los brazos abiertos para darnos una vida mejor, una oportunidad mejor. En esa fiesta invitó a Lázaro. Dice San Juan 11:2, María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. ¿Quién dice eso? El teólogo Juan, el investigador profundo de las Escrituras. El relato que leíamos al inicio, la mujer pecadora, la María Magdalena, dice Juan, María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos.
Ella, la pecadora, la que los fariseos y escribas llevaron donde Jesús, que si la ley hubiese estado imperando en Israel, esa mujer contaba los últimos segundos de vida, porque ella solamente esperaba que las piedras cayeran para terminar con su existencia. Pero qué bueno, que aunque había muchas piedras, allí estaba ¿quién? La roca de los siglos, Cristo Jesús. Y cuando Jesús está, mi hermano y mi hermana, nadie te podrá tocar, porque el que viene a Jesús, Él nunca le echa fuera. Él nos recibe y nos da paz y nos da seguridad. Simón el leproso invitó a Marta, invitó a los discípulos, no invitó a María, pero ella decidió ir porque quería estar con Jesús. Mire lo que parte de la historia de esta mujer, Lucas 8:2. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades, María llamada ¿cómo? Llamada Magdalena, de la cual habían salido ¿cuánto? 7 demonios. Magdala queda frente de Perea, el país de más allá, cerca donde estaba el Gadareno, que ayer estudiamos, que tenía ¿cuántos demonios? Eran como 2000 demonios que controlaban la vida del endemoniado Gadareno. Allí frente a Magdala, de donde sale María, el Señor Jesús, para que María fuese victoriosa, tuvo que expulsar de ella 7 demonios. El número 7 significa perfección. Esto nos indica que pudieron haber sido más demonios los que Jesús tuvo que expulsar de María. Pero amado hermano y hermana, no podemos ser libres sin que exista una intervención sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Los demonios del adulterio, de la fornicación, de los vicios, de la droga, del licor, del tabaco, de la mentira, del hurto, de la criminalidad, de la violencia, son demonios. No es que usted peca porque hace eso, sino que usted hace eso porque es pecador y porque hay alguien que se cree que es dueño de su persona, que toma el control de su vida y de su gobierno y hace y deshace con usted. Pero el Señor Jesús dice: esta es tu hora. Y cuando Jesús aparece, cambia los gustos, porque su gracia y su poder son imputados en nuestra vida, y se produce ahora una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva, y el Señor Jesús empieza a producir un cambio y una transformación, y la palabra del Señor nos santifica y nos purifica y nos coloca a la altura de las expectativas, demandas y exigencias del Señor. Esta mujer que le llamaban la Magdalena, porque había estado en Magdala, Jesús expulsó 7 demonios. Todas nuestras inclinaciones no son naturales. Nuestra guerra y nuestra lucha no es uno contra los otros. Es más grande que eso, es contra principados y potestades, contra regiones celestes. Dice Marcos 15:40, en la experiencia de María, después de la expulsión de esos 7 demonios. Algunas mujeres estaban mirando desde lejos, y entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José. Mirando de lejos, ¿qué cosa? Cuando estaban para crucificar a Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y ¿quién más estaba allí junto a la cruz? Mientras los valientes apóstoles huían y se escondían, mientras Pedro, que le dijo a Jesús: Señor, primero tienen que matarme antes que te toquen. Y Jesús le dijo: Pedro, tú no sabes de qué espíritu eres, porque Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo os he rogado para que tu fe no falte. Tú y yo solo, hermanos y hermanas, somos apenas una pequeña hormiga frente al gigante Satanás, que nos destruye y nos hace lo que él quiera. Pero Jesús dice: yo os he orado para que tu fe no falte. Pedro negando a Jesús, pero esta mujer pecadora que tenía que ser apedreada de acuerdo al código del Antiguo Testamento, el Pentateuco, dice que estaba allí cerca, junto a la cruz de Jesús. No hay temor, no hay miedo cuando nosotros abrimos nuestra vida a Jesús. No hay miedo a la tradición, no hay miedo a lo que la gente opine, a lo que la gente diga: ahora allí va el salva 4 y mata 7, ahora se cree un santo. No importa, hermanos y hermanas, queremos estar a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué más dice la palabra?
de esta mujer. Dice Mateo 27, 6, 1. Estaban allí María Magdalena y la otra María. ¿Dónde se estaban? Sentadas ante ¿qué? El sepulcro. Nadie, ni los soldados, ni la guardia especializada de Roma, ni los clavos, ni los martillos, ni el ejército impedían que estas mujeres estuvieran allí donde ellas creían que debían estar. Dice el siguiente texto, Marcos 15, 47. María Magdalena y María, madre de José, vieron dónde fue puesto el cuerpo de Jesús. Y para ver dónde tenía que estar, lejos o tenía que estar allí en el entorno, allí estaban viendo. Dice el siguiente versículo, Juan 20 del 11 al 18. Pero María quedó afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar el sepulcro. Cuando Cristo hace un cambio en su vida, cuando Cristo trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando Cristo marca el horizonte real y verdadero, amado hermano y hermana, nada, como dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No existe nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Jesús. Ni siquiera la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho. Nada podrá separarnos del amor de Jesús, y mucho menos nada que sea temporal y pasajero. Y mientras esta mujer estaba llorando allí, viendo el sepulcro, dice el versículo siguiente, y vio dos ángeles en ropas blancas, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde habían sido puesto el cuerpo de Jesús. Mire qué privilegio. Ninguno de los apóstoles vio eso. La pecadora, la que iba a ser apedreada, la que Jesús expulsó 7 demonios, esa mujer estaba allí donde tenía que estar. Y Dios le dio el privilegio de contemplar con sus ojos humanos los dos ángeles que custodiaban el cuerpo de Jesús cuando fue colocado en la sepultura nueva de José de Arimatea. Allí estaba ella contemplando al ángel que estaba a la cabeza y a los pies. Y estos dos ángeles hablaron con María Magdalena y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ya Jesús no estaba, era domingo en la mañana. A 1 hora del domingo en la mañana ya el cuerpo de Jesús no estaba, y ella estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque no pudo quedarse el sábado, porque era el día del Señor conforme al mandamiento. Pero si no, ella se hubiese quedado todo el viernes en la noche y todo el sábado en el día, pero era el día del Señor conforme al mandato. Y cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás. ¿Y a quién vio atrás de ella? A Jesús de pie, pero no se dio cuenta que era Él. Todo el problema del jueves, cuando agarraron cautivo a Jesús, allí estuvieron esas mujeres incansables. El viernes, toda la travesía de Herodes, Pilato, Anás, Caifás, y allí iban esas mujeres. Llegó la hora del viernes, la sepultura, y corrieron a preparar ungüentos y especies aromáticas para ungirle el domingo en la mañana. Ese fue el sábado más triste y infeliz de estas mujeres. Así que ella no podía distinguir ya quién era quién ese día de domingo en la mañana, pero era Jesús el que estaba atrás de ella. Y dice el versículo siguiente: Jesús le preguntó: mujer, ¿sabe lo que le preguntó cuando llevaron a la mujer pecadora? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ahora le está utilizando la misma familiaridad y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué creen ustedes que ya Jesús lo habían quitado del sepulcro? Porque ese sepulcro era prestado, era de José de Arimatea. Era lógico el razonamiento.
Le habían puesto una gran piedra en la entrada, pero era un sepulcro prestado porque no estaba planificado en el calendario de la alcaldía municipal para que tal día iba a haber un sepulcro y tuvieron que tomar un sepulcro prestado. Y ella está diciendo, ¿dónde le han puesto? Lo cambiaron ya, le buscaron un lugar diferente. ¿Dónde le han puesto? Dime, para que yo pueda ir y llevarlo. Y Jesús le dijo, ella hablando con Jesús y no sabía que era Jesús. Y ahora Jesús le dijo María, en griego Miriam, y ella se volvió y exclamó en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Todos los doctores de la ley, para referirse a un maestro, le decían rabí. Y María evolucionó el lenguaje de la profundidad en San Juan y le dijo Raboni, que quiere decir mi Señor, que quiere decir mi maestro, que quiere decir mi todo. Cuando el Señor Jesús le dijo Miriam, María, y ella identificó cansada sus oídos y casi no miraba, lleno de lágrimas sus ojos y su cuerpo agotado, las palabras de Jesús refrigeraron y cautivaron y evolucionaron, se hizo una reacción en cadena en su organismo. Todo su organismo empezó a reaccionar, su hipófisis, su hipotálamo, su tiroides, el ritmo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, las renales, las suprarrenales, y empezaron a segregar hormonas del tipo adrenalina, noradrenalina, catecolamina, corticotropina y cortisona. Todo su organismo entró en función cuando Jesús le dijo Miriam, María, y ella le dijo Raboní, maestro, mi Señor, mi todo. Y se tiró a los pies del Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que Él le había dicho. Hermanos y hermanas, qué maravilloso y extraordinario es el Señor Jesús. Toma tu vida y mi vida miserables, llena de flaquezas y debilidades, llena de pecado y de inclinaciones y con posesiones en diferentes índoles, nos toma, nos saca, nos transforma, nos da su poder, nos viste con su justicia, nos concede el poder de su Espíritu Santo y nos hace ver su gloria y su poder. Aquí vemos a esta mujer contemplando las escenas. Dice Apocalipsis 1:7, mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea, amén. A María se le comisionó la responsabilidad de anunciar que Jesucristo vendría. A ti y a mí se nos está comisionando la responsabilidad de anunciar que Jesús vendría nuevamente. Ella anunció que Él resucitó y que se presentaría, que ascendería al cielo y que volvería. Pero Él volvió al cielo y ahora tú y yo tenemos que anunciar que Él vendrá y todo ojo le verá. Cuando regrese, hermanos y hermanas, debemos estar allí para ver su reino y entrar en su gloria. ¿Acaso este no es nuestro deseo? Este es el momento para alistarnos y vivir con Él por la eternidad. Cuando el Señor Jesús determine venir en las nubes de los cielos, con todos sus santos ángeles, todos los que han muerto en el ayer, con la esperanza bendita de la resurrección, de esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se levantarán para vivir con Jesús por toda la eternidad. En esta noche tú y yo no estamos aquí por una simple casualidad, porque no teníamos nada que hacer en nuestras casas. Estamos aquí porque el Señor tiene un plan definido y específico y objetivo para ti y para mí. Porque el Señor quiere elevar nuestros pensamientos, porque quiere elevar nuestros sentimientos, porque quiere elevar nuestras vidas, porque Él quiere que tú y yo podamos ser una luz en medio de un mundo que oscurece y que está tambaleando a la deriva, para que le señalemos el camino a aquellos que han de vivir un día con el Señor Jesús por toda la eternidad. Tú y yo, hermanos y hermanas, hemos sido llamados esta noche para una obra grande, para una obra extraordinaria, pero para que eso sea realidad,
necesitamos permitir que el Señor opere el milagro en tu vida y en mi vida hoy. Tú y yo podemos verle venir por segunda vez. Y no solamente podemos verle venir, sino que tú y yo podemos ir a vivir con Él por la eternidad. No importa tu historia. Tal vez muchos la saben, otros no. Jesús sabe tu historia y sabe mi historia. Jesús conoce tus lágrimas, conoce tu sentimiento de culpa, conoce tu tristeza, conoce tu lucha, tus esfuerzos. Vez tras vez quieres ser mejor. Y mucha gente dice, yo voy a ir a Jesús, pero necesito solucionar estos problemas. Mientras usted viva, tendrá problemas. Y es precisamente porque tienes problemas que debemos ir a Jesús. Cuando la mujer pecadora estuvo frente a Jesús, despeinada, malolienta y casi desvestida, Jesús le dijo, vete, desde ahora vete y no peques más. La mujer no le dijo, Señor, ahorita mismo no puedo hablar contigo porque tengo que ir a bañarme y cambiarme y ponerme buena ropa porque quiero platicar contigo. En la condición en la que llevaron a esta mujer, así la recibió Jesús y así la perdonó Jesús y así la recibió, y los que vienen a Él nunca los echa fuera. Hoy es una noche para empezar nuevamente. Nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para triunfar. Hoy es el momento, he aquí el lugar, tú y yo somos las personas. Y si tú y yo creemos que podemos, sí se puede, porque todo el cielo está a nuestra disponibilidad. Los poderes, los ángeles, el poder del Espíritu, la presencia del Padre, la manifestación de Jesucristo, todas están a nuestra disponibilidad. Y si tú en esta noche quieres ser libre a través de Jesús, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren decirle a Jesús en esta noche? Señor, mi vida de pecado es nada comparada a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia. Te rindo mi vida como está porque estoy seguro que escucharé por la fe. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Vete y con el poder del Señor no pecaremos más. ¿Cuántos quieren alistarse para encontrarse con Jesús cuando venga por segunda vez? ¿Cuántos quieren estar de pie para decir eso al Señor Jesús? Yo quiero estar contigo cuando vengas por segunda vez. ¿Cuántos quieren rendir su vida al Señor Jesús y hacerlo manifestándolo de pie porque quieren alistarse para ese día glorioso, ese día fausto, ese día maravilloso y extraordinario cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez? En esta noche tú y yo nos comprometemos con el único que nos puede salvar. No con humanos, porque los humanos somos imperfectos, nos equivocamos. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perversa es la mente, el corazón, los pensamientos, pero Jesucristo puede darte la libertad. Esa libertad que tú y yo necesitamos.